Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, les va a dejar con la boca abierta, y es que es de esos bombazos que sacuden el mundo de la farándula. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo, una noticia, un acontecimiento que ha dejado a todo el mundo boquiabierto, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, nuestra pareja favorita de la televisión turca, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, esos dos que pensábamos que eran, bueno, ya saben del amor verdadero, pues resulta que algo ha pasado. Y claro, como buenos chismosos de corazón, aquí estoy yo para desmenuzar toda la información, para analizar cada detalle, para comentar sobre los rumores, las pruebas y todo lo que se ha dicho sobre este bombazo que nos ha llegado directamente desde Turquía. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para descubrir todo lo que sabemos hasta ahora. Pero antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, no puedo dejar de pedirles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si ya me conocen pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Van a estar al día con todas las novedades, los análisis, los chismes jugosos y por supuesto con todas las noticias sobre el mundo de las telenovelas turcas y el entretenimiento en general. Así que no lo duden, suscríbanse ahora mismo. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo. Bien, ahora sí arranquemos. La impactante noticia de Hande y Kerem. Uy, solo con leerlo ya me da cosita. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que recordar, un poquito, la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, digo historia de amor porque para muchos, lo que vivieron estos dos actores era mucho más que una simple relación laboral. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Se conocieron durante el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Una química que traspasaba la pantalla, literalmente. Y conforme avanzaba la serie, los rumores sobre una posible relación fuera del set comenzaron a circular con fuerza. Al principio, ellos negaban rotundamente cualquier romance. Decían que eran buenos amigos, compañeros de trabajo, que se llevaban bien, pero nada más. Sin embargo, conforme el tiempo pasaba, era cada vez más difícil negar la evidente conexión que existía entre ellos. Se les vio juntos en varias ocasiones, en eventos, en cenas románticas, en viajes, y las fotos hablaban por sí solas. Y claro, los fans, que somos los reyes del cotilleo, empezamos a soñar. Y finalmente el sueño se hizo realidad. En el 2021, Hande y Kerem confirmaron su relación. Y fue un momento épico para sus seguidores. Todos estábamos eufóricos. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, con fotos, con vídeos. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Teníamos a la pareja perfecta, a los novios ideales, a los que todos queríamos ver juntos, felices y enamorados. Y no paraban de demostrar su amor en público, era un amor de telenovela hecho realidad. Y así estuvieron, radiantes, enamorados, por varios meses. Se mostraban cariñosos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y se les veía felices en cada aparición pública. Era la envidia sana de muchos. Compartían fotos juntos en sus cuentas de Instagram, con románticos pies de foto que derretían a sus fans. Viajaban juntos mostrando destinos exóticos y postales de ensueño que alimentaban la fantasía de todos. Era el romance perfecto, la relación ideal que muchos anhelaban. Pero como todos sabemos, en el mundo de la farándula, las cosas cambian a un ritmo vertiginoso. Los focos, la presión, los compromisos laborales, todos estos factores pueden influir en una relación, por muy sólida que parezca. Y como suele ocurrir en estos cuentos de hadas, llegaron los problemas, las tensiones y, finalmente, la ruptura. Y ahora, llegamos al meollo del asunto. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan sólida, ha decidido separarse? Pues bien, la noticia, que se filtró el 25 de agosto de 2025, ha sido un auténtico bombazo. Las fuentes, que suelen ser muy fiables en estos casos, apuntan a varias razones detrás de la ruptura.
La primera y la más comentada es el tema de las agendas. Ambos actores son muy exitosos y tienen mucho trabajo. Sus agendas están apretadas con rodajes, eventos, viajes. Y esto, amigos, puede ser un factor muy importante en el desgaste de una relación. La falta de tiempo para estar juntos, para compartir, para cultivar el amor puede pasar factura. Y según parece, esto habría sido un problema recurrente entre Andy y Kerem. Imagínense dos estrellas en la cúspide de su carrera, con proyectos en marcha, compromisos publicitarios, viajes promocionales, es difícil encontrar momentos de intimidad, de conectar en pareja. La distancia, aunque sea física, puede crear una barrera invisible que con el tiempo se vuelve insalvable. La segunda razón, y también muy comentada, es la posible incompatibilidad de caracteres. Aunque en la pantalla se veían perfectos, puede que en la vida real las cosas no fueran tan fáciles. Hay que recordar que aunque sean famosos, son personas, y las personas tienen sus personalidades, sus manías, sus necesidades. Y puede que con el tiempo hayan descubierto que no eran tan compatibles como pensaban. ¿Quién sabe? Quizás tenían formas distintas de ver la vida, de afrontar los problemas, de relacionarse. Puede que Ande, con su personalidad más reservada y enfocada en su carrera, necesitara más espacio y tiempo para sí misma, mientras que Kerem, con su energía desbordante y su necesidad de contacto social, buscaba una conexión más constante. Es algo que con el tiempo puede generar fricciones y desencuentros. Otra de las teorías, y que siempre está presente en estos casos, son los rumores de terceras personas. Siempre hay quien dice que pudo haber infidelidad, o que alguno de los dos se interesó por otra persona. Ya saben cómo es esto. Los rumores vuelan, y a veces es difícil saber qué es verdad y qué no. Pero, de momento, no hay ninguna prueba concreta que confirme esta teoría. El mundo de la farándula es un caldo de cultivo para los rumores, y las especulaciones sobre infidelidades son pan de cada día. Es difícil saber si hay algo de cierto en estas historias, pero lo cierto es que siempre generan morbo y alimentan el interés del público. Y por último, se habla de la presión mediática. Ser una pareja famosa, estar constantemente en el ojo público, puede ser muy agobiante. La prensa, los fans, las redes sociales, todos opinan, todos juzgan, todos quieren saber. Y esto puede generar mucha tensión y estrés en la relación. Y puede que Ande y Kerem en algún momento se sintieran saturados por esta presión. Imagínense, cada movimiento que hacen es analizado, cada foto que publican es comentada, cada palabra que dicen es interpretada. Es difícil mantener la naturalidad y la espontaneidad en una relación cuando se está bajo constante vigilancia. Esta presión, sumada a las agendas apretadas y las posibles diferencias de carácter, pudo haber sido el cóctel explosivo que detonó la ruptura. Ahora bien, ¿qué pruebas tenemos de esta ruptura? ¿Qué indicios nos han hecho pensar que esto realmente está pasando? Pues bien, hay varios factores que apuntan a esta dirección. Primero, el silencio. Desde hace varios meses, Ande y Kerem han dejado de publicar fotos juntos en redes sociales. Ya no se dedican mensajes románticos, ni se muestran cariñosos en público. Y eso es algo que antes hacían constantemente. Antes las redes sociales eran su escaparate de amor, donde compartían momentos felices y demostraban su cariño al mundo. Ahora, el silencio es ensordecedor. La ausencia de fotos, de mensajes, de interacciones en las redes sociales es un claro indicio de que algo no va bien. Segundo, la distancia. Ya no se les ha visto juntos en eventos, ni en cenas, ni en viajes. Y cuando coinciden en algún lugar, evitan a toda costa mostrarse juntos. Una clara señal de que algo no va bien. Antes eran inseparables y se les veía juntos en todas partes. Ahora, la distancia física es palpable. Evitan coincidir en público y cuando lo hacen, mantienen una postura distante y fría. Tercero, los mensajes indirectos. En redes sociales, tanto Ande como Kerem han publicado mensajes enigmáticos, que parecen aludir a una ruptura, a una decepción, a un cambio en sus vidas. Mensajes que han hecho saltar todas las alarmas. Estos mensajes crípticos y enigmáticos son muy comunes en el mundo de la farándula. Son una forma de comunicar emociones sin revelar demasiado, de dejar entrever un estado de ánimo sin dar detalles concretos. Analizar estos mensajes es como intentar descifrar un código secreto, y los fans se han volcado en la interpretación de cada palabra, de cada emoji, de cada hashtag. Y por último, las fuentes.
Como les decía al principio, las fuentes suelen ser muy fiables en estos casos. Y todas coinciden en que la ruptura es un hecho. Un hecho consumado. Periodistas especializados en farándula, cuentas de chismes en redes sociales, incluso algunas fuentes cercanas a la pareja han confirmado la noticia. Aunque no haya una confirmación oficial por parte de Hande y Kerem, la información es consistente y creíble. ¿Y qué ha dicho Hande y Kerem al respecto? Pues por el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. Se han mantenido en silencio sin hacer declaraciones. Y esto, amigos, es lo más normal en estos casos. Es comprensible que quieran mantener su intimidad, que no quieran airear sus problemas en público. Es su derecho a proteger su vida privada. Quizás necesiten tiempo para procesar lo ocurrido, para sanar sus heridas, antes de hablar públicamente sobre ello. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán el amor en otros brazos? La verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto y en el mundo del corazón, todo puede pasar. Quizás con el tiempo Hande y Kerem decidan reconciliarse, darse una segunda oportunidad. O quizás cada uno siga su camino y encuentre la felicidad por separado. Veremos qué pasa. Las reconciliaciones son posibles en el mundo del espectáculo, pero también lo son los nuevos romances y las nuevas historias de amor. El tiempo dirá qué depara el destino para Hande y Kerem. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir de cerca la situación, estar atentos a las novedades y seguir comentando y analizando cada detalle. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo, de sus series, de sus películas y de todo el talento que ambos tienen. A pesar de la ruptura, el talento de Hande y Kerem sigue brillando. Podemos seguir disfrutando de su trabajo, de sus proyectos futuros y de todo lo que tienen que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y ahora, vamos a analizar un poquito lo que ha pasado. ¿Qué creen ustedes que llevó a esta ruptura? ¿Creen que fue por las agendas apretadas, por la incompatibilidad de caracteres, por terceras personas o por la presión mediática? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan, debatir con ustedes y compartir puntos de vista. Así que no se corten. Y también quiero saber qué piensan de Hande y Kerem. ¿Son su pareja favorita? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les interese. Y por último, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya dejado con ganas de más. Espero haberles mantenido pegados a la pantalla. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Así no se perderán ni un solo chisme, ni una sola noticia sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y yo, por supuesto, estaré aquí esperándolos con más información, con más análisis, y con más chismes jugosos. Hasta la próxima, bellezas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!